Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de enseñanzas titulada Promesas y compromisos de Dios para los suyos. El primer tema que vamos a estar discutiendo en esta serie es mi provisión. Y básicamente lo que vamos a estar haciendo en el transcurso de esta serie es que vamos a escoger un tema y vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar una historia bíblica que nos enseñe cómo Dios se manifestaba o qué cosas Dios hacía o cómo operaba bajo ese tema, y de esta manera ganar u obtener mayor entendimiento sobre las cosas que Dios promete y hace a favor de los suyos desde una perspectiva bíblica. En el día de hoy el texto base lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 22 versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia y te damos gracias por el privilegio de enseñar hoy tu palabra. Bendícenos, Dios mío, con tu presencia. Bendícenos con la dirección de tu Espíritu Santo. Bendícenos con claridad, con palabra que nos enseñe, que nos muestre las cosas que tú haces a favor de los tuyos en la Biblia y las cosas que nosotros, tus hijos, somos responsables de hacer, de someter o dejar ir para poder alcanzar aquellas cosas que tú prometes a los que te aman y te buscan, Señor. Te pedimos perdón por nuestras ofensas, por nuestros pecados, porque sabemos que te ofendemos, Dios. Y te damos gracias, Jesús, por tu sacrificio, porque gracias a ti todo esto es posible. Bendice a los hermanos y hermanas que nos escuchan. Jesús, glorifica tu nombre en este día. Espíritu Santo, úsame para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el texto base de una vez más, Génesis 22:8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y a modo de resumen, para entrar en la enseñanza, esta es la historia donde Dios le dice a Abraham que tome a su hijo Isaac y lo sacrifique en el monte Moriah en un holocausto. Y ese verso que acabamos de leer es un momento en la jornada donde Isaac le hace una pregunta a su papá y Abraham le contesta a su hijo: Dios se proveerá de cordero. Y ahora vamos a tocar el primer punto para la introducción de este tema en el día de hoy: proceso, prueba o temporada que no tienen sentido. 1. ¿Qué cosas son probadas durante estos procesos, pruebas o temporadas? Cuando vamos a Génesis capítulo 22 al versículo 1, leemos: Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó: aquí estoy. Esta es la versión Dios habla ahora. Y en este verso nos enseña que una de las cosas que son probadas durante estos procesos, estas pruebas o estas temporadas que no nos hacen sentido, una de estas cosas es la fe. ¿Por qué nuestra fe debe ser probada, amado hermano? En 1 de Pedro 1:7 tenemos parte de la contestación. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el que, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa es la versión Reina Valera del 60. Vamos a leer el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro.
aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Así que Pedro dice que estas pruebas que pasamos, que experimentamos en el transcurso de nuestra jornada de regreso a casa con nuestro Señor Jesucristo, van a exponer o a demostrar que nuestra fe es genuina o auténtica. En la página web significados.com, auténtico es definido como algo o alguien que es original, o sea, no es una imitación de algo que ya existe. Auténtico deriva de la palabra latina authenticus, que significa original o que responde a sí mismo. La palabra latina authenticus deriva a su vez del griego auténticos, que se refiere a algo primordial asociado al poder absoluto. Auténtico es sinónimo de original, verdadero, real, exacto, genuino, legítimo, verídico, entre otros. Dice que la Biblia nos enseña que una de las cosas que Dios va a probar en nuestra fe, y la razón para esto es que es en medio de la prueba, es en medio de los momentos adversos, es en los momentos de esta adversidad, es en los momentos de tormentas, en los momentos difíciles, donde la naturaleza de nuestra fe va a ser manifiesta. Y si nuestra fe es genuina, es auténtica, es verdadera, es legítima, es verídica, entonces vamos a resistir los estragos de la tormenta. Esto no significa que no vamos a fallar, no significa que no vamos a pecar, eso no es lo que significa. Lo que significa es que al final de todo lo dicho y hecho, vamos a permanecer firmes en la esperanza que nos alcanza por nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra fe nos va a mantener firmes en Jesús, aún en los momentos de adversidad, aún cuando estemos pasando por el fuego. Y la Biblia nos enseña que Dios va a probar nuestra fe. Sin embargo, este mismo versículo en la traducción al lenguaje actual es increíblemente interesante. Primera de Pedro 1:7 dice: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablarán bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Y es interesante que la traducción al lenguaje actual encuentre confianza como sinónimo de fe. Y la definición de confianza en la página web definición.de dice que confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. También se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo o vigor para obrar. Pero es la primera parte de la definición. Confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. Amado hermano, y esto es importante porque fe, la palabra fe siempre debe estar acompañada de Dios o de Cristo. Porque podemos tener fe en muchas cosas, pero la palabra fe no puede sustentarse por sí sola. Porque tenemos que creer en algo, y en el caso de nosotros los creyentes, cuando estamos en medio de la prueba, en medio del problema, en medio de la adversidad, creemos que Dios es bueno, creemos que Dios es capaz para sacarnos de la situación, creemos que todas las cosas van a obrar a nuestro favor al final de la historia, aun cuando ahora en este momento estamos pasando este momento de dificultad. Tenemos la confianza que Dios es capaz de hacer las cosas que Él dice y promete que va a hacer. Tenemos la confianza de que Dios no miente y que por ende la Biblia es verdadera y que todas las cosas que dicen ahí van a tener cumplimiento.
porque Dios es veraz y esa es nuestra confianza. Tenemos confianza que aunque andemos en el valle de muerte de sombra, no temeremos, porque sabemos que Él está con nosotros. Como puedes ver, cuando nuestra fe es probada, nuestra confianza también es probada. Y Santiago nos enseña en el capítulo 1, versículos 2 y 3, cuál debería ser nuestra actitud cuando entramos en esta clase de circunstancias. Hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta es la Reina Valera del 60. La página web guiabiblica.com define gozo de la siguiente manera. El gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo mencionado en la Biblia en Gálatas 5:22. Para entender el significado de gozo, en la Biblia debemos conocer su origen y qué lo produce. En la Biblia, el gozo proviene del Espíritu Santo y es una manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. La alegría y el gozo en la Biblia son diferentes a la felicidad temporal que puede provenir de las cosas materiales o de las circunstancias de la vida. El gozo bíblico es un estado de ánimo profundo y duradero que proviene de una relación íntima con Dios. Es una forma de experimentar su amor y su presencia en nuestras vidas. Es una fuente inagotable de alegría y esperanza. Incluso en los momentos más difíciles, cuando buscamos a Dios y nos enfocamos en su amor, podemos encontrar gozo y alegría en todas las situaciones. En resumen, el gozo en la Biblia es un fruto del Espíritu Santo que proviene de una relación íntima con Dios. Es una alegría profunda y duradera que va más allá de las circunstancias externas y es una manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. También tenemos la palabra paciencia, y paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, facultad de esperar cuando algo se desea mucho. Vamos a regresar ahora a Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es importante, amado hermano, que nosotros entendamos en la enseñanza del día de hoy el por qué nuestra fe es probado como parte del fundamento que estamos poniendo para poder entonces entrar en la próxima enseñanza con mayor profundidad en la historia. Porque es importante entender por qué Dios inicia el proceso. ¿Cuál era la razón por la que Dios estaba iniciando el proceso? Lo que nos va a ayudar a entender por qué Dios permite esta clase de procesos en nuestras vidas. Y la Biblia, la Escritura nos ha enseñado que en medio del proceso nuestra fe y nuestra confianza van a ser probadas. Y Santiago nos enseña cómo reaccionar en medio de estas diversas pruebas cuando nuestra fe está siendo probada. Y no tan solamente eso, Santiago nos está enseñando que la prueba de nuestra fe produce algo. Es importante entender que Santiago no está diciendo que actúen con alegría, como que ¡yay! Nada está pasando. No, eso no es lo que Santiago está diciendo. Santiago nos enseña que basados en nuestra relación con Dios, vamos a seguir a experimentar el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas, donde vamos a poder tener buen ánimo en medio de las circunstancias. Tenemos que entender que la alegría del mundo y el gozo producto del Espíritu Santo son distintos, porque la alegría y la felicidad del mundo dependen de las circunstancias. A la gente le hace feliz comprar cosas, pero le da tristeza pagar los biles. A la gente le da alegría un novio o una novia nueva, y eso es bueno, pero cuando llega el momento del compromiso, cuando llega el momento de la seriedad, cuando llega el momento donde la situación en la relación ya no está tan buena, entonces salen corriendo. Sin embargo, Santiago nos está enseñando que es solo a través del gozo del Espíritu Santo que vamos a poder enfrentar con buen ánimo
las pruebas, porque es duro. Cuando nuestra fe es probada, es duro. Los problemas llegan y no sabemos de dónde llegan. Imagine por un momento la confusión inicial de Abraham. Sacrifica a Isaac, tu hijo. Que de esto vamos a estar hablando más con mayor profundidad en la próxima enseñanza. Entonces, cuando nuestra fe es probada, produce paciencia. Cuando la fe es probada, nos capacita para soportar sin perder la calma, sin perder la paz. Así que podemos ver las pruebas y las adversidades de esta vida como una forma de entrenamiento. Mira lo que dice el mismo versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 3, en la traducción al lenguaje actual. Dice: hermanos en Cristo, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán. Así que las pruebas y las adversidades tienen un propósito, y es capacitarnos, prepararnos en el proceso de aprendizaje para poder creer y confiar en el Señor efectivamente. Ahora vamos a ver el mismo versículo en la versión Reina Valera del 60. Aconteció, regresé al capítulo 22 de Génesis, versículo 1, perdonen, amado. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y esto, amado hermano, es la prueba del carácter o de la persona misma del individuo. Ahora, ¿por qué el carácter es importante? Nunca vamos a alcanzar nada que esté más allá de nuestro carácter. Nuestro carácter determina las cosas que estamos dispuestos a hacer y las que no. También determina cómo vamos a ejecutar las cosas que decimos estar comprometidos a hacer. Los israelitas en el desierto son un ejemplo de esto. Cuando lo extraordinario se volvió ordinario, comenzaron a quejarse y a murmurar en contra de Dios y Moisés. Cuando tenemos falta de carácter, aún los milagros de Dios no serán suficientes para mantenernos contentos y fieles a Él. Por esta razón, el carácter debe ser probado constantemente. ¿Qué quiero decir cuando lo extraordinario se vuelve ordinario? Acompáñeme por un momento al desierto, donde tenemos al pueblo de Israel caminando y tenemos a Dios con fidelidad haciendo un milagro creativo cada mañana, trayendo el maná para alimentar a su pueblo. Y la Biblia nos enseña que por un tiempo ese milagro de Dios fue suficiente para que los israelitas estuvieran contentos. Pero entonces los israelitas fueron contaminados con el deseo de comer carne. Y el carácter de los israelitas fue manifestado. Cuando ya lo extraordinario de Dios no era suficiente, ahora querían comer otra cosa. Ahora su carácter revelaba que lo que Dios hacía no daba abasto. Y comenzaron a decir: oh, cómo nos gustaría tener carne, cómo nos gustaría comer carne. Y todavía decían: recordamos cómo comíamos peces allá en Egipto. Por un momento su falta de carácter le dio también amnesia y olvidaron la crisis, la persecución, los martirios que pasaron en Egipto. Olvidaron la esclavitud de 400 años en un instante por la falta de carácter. Y este pueblo, que nunca pudo desarrollar su carácter en medio del desierto, jamás pudo entrar a la tierra prometida, amado hermano. Y por eso el carácter de nosotros tiene que ser probado, y esta es otra razón por la que Dios hace uso de las pruebas. Y voy a repetir algo que es importante. Muchas veces estamos orando que Dios nos conceda cosas. Dios, expande mi ministerio. Dios,
dame mayor palabra, Dios dame tal posición en la iglesia, Dios dame tal posición en el trabajo, Dios ábreme puertas, pero tenemos que entender las responsabilidades que vienen detrás de esto y nuestro carácter va a jugar un rol esencial en esas cosas porque es nuestro carácter el que va a decir si vamos a permanecer en lo que estamos conquistando o lo vamos a perder cuando lo que conquistemos forme a pasar de parte de nuestra rutina. Me voy a tomar como ejemplo, amado. A mí no me gusta lavar carros. Les soy sincero. Yo voy al car wash a lavar mis carros porque no me gusta. Voy al lavacarros automático. Dios me puede dar un Rolls Royce y el Rolls Royce va a estar sucio porque no me gusta lavar carros. Mi falta de carácter en esa área, tan pronto el carro se vuelva normal, lo voy a dejar de lavar. ¿Por qué lo sé? Porque lo he hecho antes. Hace años atrás tenía un Charger. Cómo me gustaba aquel carro. Y al principio lo lavaba todas las semanas. Siempre le tenía las gomas bien brillosas con almorol, el dash bien brillado, bien limpio. Según fue pasando el tiempo y me acostumbré al carro y el carro se volvió normal, mi carácter fue manifiesto. Poco a poco lo dejé lavar. Y llegó el tiempo en que simplemente iba al car wash y ahí lo lavaba. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces pensamos que vamos a empezar o vamos a iniciar a hacer tal o cual cosa en nuestras vidas. Y no es así, amado hermano. Porque el problema no es la circunstancia en donde estamos. O el problema no es ni siquiera la falta de lo que sea que estamos pensando que tenemos. El verdadero problema es la falta de carácter. Y por nuestro carácter es que no alcanzamos ciertas cosas. Y quiero establecer que hay una diferencia entre carácter y temperamento. Muchas veces la gente dice, uy, ¿qué carácter tiene? No, eso no es carácter, eso es temperamento. La persona tiene un temperamento explosivo o la persona tiene un mal temperamento. Pero eso no es carácter. Vamos a definir carácter por un momento. Carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad. Y por lo que se distingue de las demás. Naturaleza propia de cada cosa que la distingue de las demás. Eso es carácter. Es la forma única en que la persona piensa. Por eso es que la Biblia nos enseña como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Usted quiere saber quién es usted verdaderamente? Presta atención a lo que usted piensa. Porque lo que usted piensa, ese es usted, ese es su carácter. Y Dios prueba el carácter del hombre. Vamos a lo que sigue. Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar. Esta es la traducción al lenguaje actual. Así que otra cosa que es probada en medio de la temporada, de las pruebas, de las adversidades que no hacen sentido, es nuestra obediencia. Vamos a hacer una recapitulación de las cosas que hemos aprendido que son probadas en esta primera faceta. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestro carácter y nuestra obediencia. Y esto es esencial para el resto de la enseñanza. Que mantenga en su mente que las cosas que Dios estaba probando en Abraham y que prueba en nosotros son nuestra fe, nuestra confianza, nuestro carácter, nuestra obediencia, nuestra fe y confianza hacia Él, nuestro carácter porque va a determinar si vamos a hacer lo que Él dice o no y nuestra obediencia porque es esencial que voluntariamente nos sometamos a lo que le estaba diciendo. Obediencia, el término obediencia del latín obedientia indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción, que puede ser duramente pasiva o exterior, o por el contrario puede provocar una profunda actitud de respuesta. La obediencia a los diversos requerimientos se realiza por medio de acciones u omisiones consecuentes apropiadas. Obedecer implica en diverso grado la subordinación de la voluntad a una autoridad, el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda, a la abstención de algo que se prohíbe. Escucha, porque aquí voy a hacer una pausa. Es importante que tú entiendas
que hasta que tú no comienzas a obedecer, tú no te has movido hacia ningún lugar. Porque es la obediencia lo que transfiere lo que estás escuchando a una acción. Y es por esto, por la falta de obediencia, que tenemos hermanos en nuestras congregaciones llenos de palabras. Voy a usar, como decimos en Puerto Rico, harto de palabras hasta las orejas, pero que no prosperan porque no son obedientes a lo que ya han escuchado y están hartos de información, pero faltos de acción. ¿Por qué? Porque en vez de obedecer, están ignorando o están siendo desobedientes a la instrucción. No han tenido la capacidad de someter su voluntad a la autoridad de la palabra que reciben para ponerla en práctica. Y Dios va a probar nuestra obediencia. La definición continúa diciendo que la figura de la autoridad que merece obediencia puede ser una persona o una comunidad, pero también una idea convincente, una doctrina o ideología y en grado sumo la propia conciencia o una deidad en el caso de las religiones. Aunque esa es la definición secular de obediencia, quiero que entiendas que en el caso de nosotros los creyentes, la autoridad por la que nosotros regimos nuestra vida son las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Porque es lo que hemos creído que la Escritura dice que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Yo particularmente, tras estudiarla y ver el escrutinio por el que ha pasado históricamente, estoy convencido que es la verdad. Y por ende soy responsable de obedecerla y tomar lo que escucho o aprendo de ella en práctica. Y vamos a regresar al verso, porque el verso dice: algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Después de bendecirlo, después de darle la promesa, después de dejar que la disfrutara, ahora Dios decide ver si Abraham todavía sería fiel y poner en práctica lo que Dios le dijera. Y esta es otra razón por la que esta es otra cosa que es probada, perdón, amado, es otra cosa que es probada en estos tiempos donde la tormenta y los procesos no nos hacen sentido. Así que para finalizar en el día de hoy, ¿qué cosas son probadas? Nuestra fe, nuestra confianza, nuestro carácter y nuestra obediencia. Y todas estas cosas van a ser esenciales y necesarias para alcanzar las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Te damos muchas gracias por habernos escuchado hasta este momento de la enseñanza. Con esto llegamos hasta el final en el día de hoy. En la próxima enseñanza vamos a estar hablando sin sentido, en contra de la razón y la lógica. Y ahí vamos a ver el verso. Ahí es donde vamos a entrar como tal en el verso. En el día de hoy simplemente estamos plantando los fundamentos en el cual vamos a estar hablando en la próxima enseñanza. Te damos muchas gracias. Dios te bendiga. Se despide de ustedes Jorge Sanabria. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.